Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado 11. Vamos a estar hablando un poco de lo que es el conflicto geopolítico de Israel y Palestina en el contexto de Medio Oriente. Es un conflicto bastante complejo en relación a la realidad geopolítica de este subcontinente, en la parte de Asia. Y hay que tener en cuenta que vamos a hablar de lo que es la evolución histórica de este conflicto. Es uno de los más complejos y prolongados del mundo. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX y sigue siendo una fuente de tensión y violencia en la región. Vamos a hablar un poco de este conflicto y a ver cuáles son las dinámicas. El contexto histórico del conflicto. Finales del siglo XIX, el nacionalismo judío y el movimiento sionista comienzan a ganar fuerza impulsando la migración de judíos a la región de Palestina. En 1917, la Declaración Balfour promete establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina bajo el mandato británico. En 1948, la guerra árabe-israelí y la creación del Estado de Israel desplaza a gran parte de la población palestina. Orígenes del conflicto y el mandato británico y la declaración de Balfour. Recuerden que lo que es Palestina fue una colonia de Gran Bretaña. Entonces hablemos, tras la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo el mandato británico que favoreció la migración judía a la región. La declaración Balfour en 1917, donde el gobierno británico emite dicha declaración, apoyaba el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esas tensiones se generan tras la llegada de inmigrantes judíos y la creación del nacionalismo palestino, generando tensiones y conflictos en la región. Por una parte, palestinos, que son musulmanes, y por otra parte, judíos, que son creyentes en lo que es específicamente Cristo. Entonces, desde ese punto es la complejidad de un territorio donde hay dos posturas diferentes de una concepción religiosa. Y aparte, la intromisión de una política externa declarando que hay un Estado o territorio israelí en Palestina. La guerra árabe-israelí de 1948 y la creación del Estado de Israel. Entonces partimos en 1948 tras la retirada del mandato británico, estalló la primera guerra entre Israel y los árabes vecinos. La creación de Israel como resultado de la guerra, Israel declaró su independencia y fue reconocido como un Estado, mientras que gran parte de la población palestina fue desplazada. Consecuencias, el conflicto generó un gran flujo de refugiados palestinos que hasta hoy no han podido regresar a sus hogares. La ocupación de Cisjordania y Gaza por Israel. Tras Israel haber ganado los conflictos venideros en contra de los árabes, se generan varios momentos de tensión. Y uno es la ocupación de Cisjordania y el otro de Gaza. La Guerra de los 6 días. En 1967, Israel lanzó un ataque preventivo y conquistó Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán y Jerusalén del Este. La ocupación militar. Israel inició una ocupación militar de estos territorios que se mantiene hasta la actualidad. Los asentamientos israelíes. Israel comienza a establecer asentamientos de colonos judíos, territorios ocupados, lo que se considera como ilegal por las comunidades internacionales. Entonces, a medida que Israel iba ganando territorio, también generaba asentamientos y empezaba a ocupar territorio que no le pertenecía a él. ¿Para qué? Para apropiarse del territorio. En algunas tutorías vamos a analizar los mapas de cómo inició en 1948 el territorio palestino y el israelí y cómo hoy en día se han cambiado los papeles, donde Israel tiene mayor cantidad de territorio que los palestinos. Las primeras temas en general para hablar de lo que es la intifada, que es uno de los momentos de tensión geopolítica entre el conflicto árabe-israelí. Nos dice que en 1987 los palestinos lanzaron una nueva revuelta popular, la Intifada, contra la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. Acuerdos de Oslo. Tras esa intifada o ese levantamiento de protestas en contra de los israelíes, se da en 1990 un acuerdo llamado el Acuerdo de Oslo, donde lo firman Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, o OLP, con el objetivo de establecer un proceso de paz. Los resultados limitados. Los acuerdos de Oslo no lograron resolver los problemas, sino generaron más tensiones y se vinieron presentando una serie de conflictos a través de los asentamientos y los estatutos de Jerusalén que dieron a Israel mayor poderío sobre el territorio. Hablemos de la segunda intifada y el recrudecimiento del conflicto. La segunda intifada es en el 2000, una nueva revuelta palestina desencadenó una nueva ola de violencia y enfrentamientos donde el ejército israelí reprime de manera violenta a los palestinos. La segunda intifada intensificó la espiral de violencia entre israelíes y palestinos con atentados suicidas, ataques aéreos y una obra de represión israelí. Y por último, el estancamiento del conflicto, donde los intentos de retomar las negociaciones de paz se vieron obstaculizados por la desconfianza y la radicalización de ambas partes. Esto llevó a que la comunidad internacional viera que
el conflicto se va a acrecentar y que incluso hoy en día seguimos viendo vigente este tema en relación al conflicto y al análisis de este conflicto. Entonces, acá la comunidad internacional viene a jugar un papel supremamente importante. Las Naciones Unidas, la ONU, emite numerosas resoluciones condenando la ocupación israelí y abogando por una solución negociada. Recuerden que la ONU es la nación de Naciones Unidas o Organización de Naciones Unidas que busca modelar y moderar estos conflictos internacionales y por lo tanto cita a los palestinos, a los israelíes a poner un acuerdo en la mesa para que se pueda dejar de presentar acciones violentas en el territorio. Los Estados Unidos, como aliado cercano a Israel, ha desempeñado un papel influyente, aunque a menudo controversial en el conflicto, brindándole obviamente armas y apoyo militar. Y la Liga Árabe, que son los países árabes que han apoyado la causa palestina y ejercido presión diplomática y económica sobre Israel. Entonces, desde este punto, vamos a los elementos claves del conflicto, los asentamientos en Jerusalén y los refugiados. Entonces, hablemos un poco de este análisis geopolítico desde estas tres causales. Entonces, desde ese punto, vamos a analizar los asentamientos. La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania es uno de los principales obstáculos para la paz, porque recuerden que teniendo en cuenta ese proceso, los israelitas han ocupado territorios que no les pertenecen y los palestinos ven esto como algo negativo. Jerusalén, que es uno de los territorios en donde los dos, tanto palestinos como israelíes, quieren ejercer ocupación. Entonces, el estatus de Jerusalén reivindicado como capital tanto por Israel como por Palestina es otro punto clave del conflicto. Los dos quieren ese territorio y eso complejiza las relaciones geopolíticas entre los dos. Y los refugiados, lo que es el tema de los palestinos refugiados en zonas de Israel, que son como tal minorías excluidas por los israelitas y violentadas por los mismos. Entonces hay que tener en cuenta ese proceso. Perspectivas y posibles soluciones al conflicto. Acá en el mapa pueden ver lo que es el territorio hoy en día israelí, lo que es el territorio palestino, palestino en verde, con algunas zonas ocupadas por israelitas y todo lo demás israelita. Entonces esa es la complejidad. Antes todo el territorio era de los palestinos y una zona disminuida de los israelitas. Entonces, solución de dos estados. Las propuestas más respaldadas es la creación de un estado palestino independiente y viable que existiendo pacíficamente con Israel, algo que no se va a dar nunca por las tensiones geopolíticas. Los obstáculos clave incluyen los asentamientos, el estatus de Jerusalén y la cuestión de los refugiados. Y la cooperación internacional dice que, como tal, es difícil generar un proceso de recuperación del territorio y que requiere la participación y compromiso de la comunidad internacional, pero es algo que se complejiza en relación a las perspectivas de dificultad que se presentan en un conflicto geopolítico de esta magnitud. Entonces, vale chicos, gracias por este video, gracias por prestarle atención. Nos vemos en la tutoría para analizar un poco más lo que es el análisis puntual de esta dinámica y muchísimas gracias por su atención.